Bueno, felicitaciones por este nuevo ciclo que están comenzando hoy. Bueno, arranca usted, así que ahí tiene la responsabilidad de ser el que abre. Y yo digo, es importante, ¿no? La Corte de Chubut vuelve a tener 6 miembros por esa vacante que se había producido con Alejandro Panici. Y el elegido fue usted, joven, un perfil que es interesante porque digo 43 años, lo que le puede aportar. Ahora podemos explicarle a la gente, lo escuchamos atentamente cuando usted exponía ante los diputados. Decía que tiene una formación de derecho público que quizás es algo que no sé si hay hoy entre los perfiles, que le están dando una corte provincial variada, entre mujeres, hombres, cada uno con formaciones distintas. Esa es la riqueza que se le puede dar a un superior que ya no tiene salas. Así que esos temas los vamos a desarrollar. A ver, cuéntenos cómo ha sido todos estos días previos, esta exposición en la legislatura y cómo fueron sus primeras horas. ¿Ha tenido ya contacto con sus compañeros ahí de la Corte? Sí, en realidad ya desde el mes de diciembre que comenzamos con este procedimiento, desde que el gobernador me confiase la propuesta para ocupar esta vacante del Superior Tribunal de Justicia, ahí se inició el procedimiento de, primero, oposición, de antecedentes, de avales y demás, y bueno, en estas últimas semanas se dio lo que tenía que ver con las preguntas de rigor que remiten los diputados para una entrevista. Se dio la entrevista, después lo que tuvo que ver con la votación y bueno, hoy se culminó ese procedimiento con la jura. Sí, yo a los colegas del superior ya los conozco a todos, a la gran mayoría desde hace muchos años. Y bueno, la verdad que todo lo que fue este procedimiento de selección o de, si se quiere, de oposición, fue todo un proceso desde mi parte muy grato, porque bueno, mucha gente apoyando desde distintos sectores la postulación. Además de lo que tiene que ver con la confianza del gobernador, después se vio la confianza también de muchos sectores de la sociedad, tanto política como académica, como jurídica, profesional. Entonces, bueno, eso terminó hoy en una situación en la jura en donde, bueno, la verdad que me vi acompañado por gran parte de todo lo que es el sistema jurídico provincial, además de lo personal, porque además estuvo hoy mi familia, que no había podido estar en la jura de cuando estuve a cargo de la Fiscalía en los dos procesos distintos, ¿no? Bueno, ahí lo estamos viendo, lo vemos con el brazo extendido. Estas son las imágenes que estamos ponchando mientras habla Andrés Giacomoni. Esto fue hoy 12:30 del mediodía aproximadamente. Ahí está el gobernador aplaudiendo, el resto de los ministros del Superior Tribunal, abrazos. Esto es en la sala de audiencias, ahí en la sede del Superior, ¿no? Bueno, ¿qué prioridad? Hoy le preguntaban algo y no es para generar polémica, pero digo para comparar con lo que está pasando a nivel nacional. Hay una polémica muy fuerte con la manera de designar nada menos que los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Aquí el proceso fue dentro de esta nueva ley que tiene la provincia, con estas publicaciones, el cuestionario que se le elevó, una sesión muy tranquila, más tranquila. Yo le digo, de todos los que he visto pasar por ahí, creo que el que más tranquila la pasó fue usted, sinceramente, ¿eh? Sí, no sé si tranquila es la palabra, Una horita y algo. pero sí, la verdad es que muy cómodo con la mayoría de los diputados de todos los espacios. En distintas oportunidades hemos tenido trabajos en conjunto. Hice hincapié también en este aspecto cuando tuvimos que trabajar en las preguntas. Para mí la relación interpoderes es clave, fundamental. En el rol de fiscal de Estado traté de hacerlo vívido esto, entonces dialogaba mucho con muchos de los sectores de la legislatura. Entonces, bueno, lo que terminó en algún punto sucediendo es este consenso que no tiene, creo, tanto que ver con lo político partidario, sino más bien con una metodología de trabajo y con un apoyo a lo que considero que ellos evaluaron como un desempeño profesional y o personal. Yo creo que eso fue lo que terminó pasando. Un trabajo, la verdad, muy bueno con los distintos grupos de los legisladores, así que yo creo que en algún punto lo que terminó pasando en esa sesión fue eso, ¿no? Claro, no fue como otra cara nueva que recién lo tenían cara a cara. Con ustedes ya venían trabajando varios de los diputados hace tiempo, está claro. Quiero cerrar como balance su trabajo en la Fiscalía de Estado antes de meternos ahora en su nueva tarea, ¿no? Creo que el cierre del trabajo vino de la mano, hace poco el anuncio, de ir a la Corte Suprema y desistir de una demanda que fue exitosa y que permite este acuerdo de desendeudamiento de la provincia, ¿no? Sí, yo creo que hubo dos hitos muy fuertes en el último año.
Uno tuvo que ver primero con el posicionamiento fuerte de la provincia respecto a la retención de la coparticipación en el verano anterior, y otro después tuvo que ver con el cierre que se hiciese entre el Ministerio de Economía de la provincia con el Ministerio de Economía de Nación, en donde ese desistimiento vino de la mano de una gran quita de tanto de intereses como de lo que tenía que ver con la deuda del fondo fiduciario que mantenía la provincia con Nación, y eso sumado a lo que tenía que ver con la posibilidad del pago a través de obras, fue un muy buen acuerdo que termina suscribiendo el gobernador con el Ministerio de Economía de la Nación, y yo creo que ahí sí, en términos de hitos, al menos desde la Fiscalía y desde el Ministerio de Economía, lo podría marcar como un hito, sí. Bien. Y el otro, que tiene que ver con la impronta de su gestión, haber dejado en marcha una escuela de abogados del Estado. Sí, sí. También creo que lo planteábamos en la legislatura. Para mí la capacitación hace a la profesionalización, y la capacitación de los abogados de la provincia hace a un Estado más profesional, que defienda mejor sus intereses. Ya hace varios años que pusimos en funcionamiento la Escuela de Abogados, y yo creo que es una herramienta necesaria y útil para atender hacia esa profesionalización. Así que yo creo que sí, podría también considerarlo como uno de los puntos altos. Y de hecho yo creo que, bueno, en parte también es un reconocimiento a la Fiscalía de Estado, ¿no? A mí, el hecho de esta postulación, ¿no? Yo creo que el trabajo que se hace en la Fiscalía de Estado por parte de todos los profesionales y de todos quienes forman parte de la Fiscalía también es parte de reconocimiento. Bueno, y ahí para hacer la transición al nuevo cargo, para que usted lo explique, había algunos planteos que decían, bueno, pero hay muchas causas en las que usted intervino como representante legal del Estado ante todos los juicios. ¿Qué pasa cuando esas causas ahora tramitan en el superior? Como para explicarlo, digamos, ¿hay una incompatibilidad ahí? Sí, esto pasa, se provenga de la Fiscalía de Estado, provenga de la profesión, en todas las causas en donde uno intervino, en esas causas obviamente se tiene que excusar, y para eso existe la figura de la excusación. En donde haya intervenido directa o indirectamente, ¿qué quiero decir? Si firmé yo o si remito a la firma de algún empleado o algún abogado de la Fiscalía, en todas esas causas obviamente me tengo que excusar de intervenir, como pasaría lo mismo si viniese de la profesión privada con las causas que llevaba, ¿no? Bueno, llega un superior, y usted te lo explicó cuando hablaba con los diputados, de por qué hubo un momento en la provincia que por ahí las especializaciones, la sala penal, la sala civil, eran necesarias con un nuevo código en marcha, pero ahora está superado eso. Ahora van a trabajar todos juntos. No sé si hay una metodología especial de cómo se sortean o cómo se resuelven cada una de las causas que llegan al superior. Sí, en algún momento la justificación de las salas estaba planteado en sala penal y sala no penal. Yo en lo personal nunca estuve demasiado de acuerdo con ese tipo de división, básicamente porque es como plantear que el derecho se divide en dos, en lo penal y en lo no penal, cuando en realidad cada una de las ramas que componen el derecho tiene su propia especificidad. Y tuvo que ver en la división en aquel momento con la modificación del sistema penal en la provincia, del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Entonces, yo creo que ahí tuvo alguna razón de ser, ya con un sistema totalmente pulido. Yo creo que hoy ya dejó de tener razón de ser, y sí creo que era necesario por ahí tender hacia la especificidad de distintas materias o distintas ramas del derecho dentro de un Superior Tribunal de Justicia, que termina enriqueciendo la discusión, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que haya distintas miradas con distintas especialidades dentro del superior termina enriqueciendo los debates. Y cuando usted dice yo soy especialista e incluso es docente en la facultad en el tema de derecho público, ¿qué es lo que usted puede aportar, por ejemplo, en su impronta? Desde el vamos, todo lo que tiene que ver con las ramas del derecho constitucional, derechos humanos y sobre todo el derecho administrativo, es una rama del derecho que estudia la relación entre los ciudadanos y el Estado. Y es una concepción y se parte de principios muy distintos a lo que tiene que ver con el derecho civil, por llamarlo de alguna manera, que involucra lo laboral, familia, comercial, porque ahí estamos en análisis de situaciones en igualdad de partes. Bueno, cuando ya queda involucrado el Estado, entramos en una hipótesis distinta de conflicto, entonces toda la formación en el derecho público es muy distinta a lo que tiene que ver con el derecho privado. Entonces yo creo que ese podría llegar a ser
un aporte que podría llegar a ser dentro de un cuerpo colegiado. Bien. Estaba pensando mientras lo escuchaba que nos ha visitado varias veces en el programa, porque está hace años en la Fiscalía de Estado, pero yo por ahí doy por hecho que la gente lo conoce en el sentido de su historia, y usted tuvo que explicar un poquito también su historia ahí en ese currículum, porque, por ejemplo, a su antecesor, que cuando llegó en el acuerdo legislativo previo, que era Raidán, le cuestionaban que no era de la zona, que no conoce la idiosincrasia. Bueno, usted no es nacido en una provincia, pero hace años que ya está viviendo acá, ¿no? Para que cuente un poquito su historia. Sí, yo me vine a vivir a Chubut en el año 2011 y desde el año 2011 estoy radicado en la ciudad de Trelew. Yo soy de La Plata, soy recibido en La Plata, en la Universidad Católica de La Plata, y bueno, en el año 2011 me vine para acá, para Trelew, y ya me quedé, hice todo lo que es la carrera. Vecino de Trelew, digo, para aclarar Sí. por la duda, si no lo habíamos dicho de entrada. Bueno, a la hora de definiciones, que quiero ir repasando para que la gente ya vaya teniendo claro su manera de pensar, como hacemos acá, todos los ministros del Superior Tribunal han pasado por el programa y van a seguir pasando. Me pareció interesante cuando le preguntaron que no le esquivó al bulto el tema salarial, que eso siempre es una pregunta que hay de política salarial. Pero además lo interesante es que usted reemplaza a alguien que tenía una mirada muy particular, como Panici. Panici se ha peleado con la legislatura, ha dicho que para él era una intromisión que no le aprobaran un presupuesto y que nadie tenía para opinar, que definía la justicia su presupuesto y que nadie se meta. Y usted dijo, sí, hay una independencia, lo definimos nosotros, pero no podemos estar aislados de la realidad de la provincia, ¿no? Sí, sí, la discusión salarial hay que darla, o sea, no es más que una discusión en donde hay que tomar decisiones permanentemente. Lo que tiene que ver básicamente con la discusión salarial del Poder Judicial radicaba en esta posibilidad de quién fija los salarios dentro del Poder Judicial. Yo en esto sí fui bastante también categórico en la legislatura. La política salarial del Poder Judicial la marca el Poder Judicial, es el propio Poder Judicial, y en eso sí estoy de acuerdo. Lo que me parece que sí no se puede soslayar es que no podemos tener un poder del Estado escindido de la realidad económica provincial. Es decir, entiendo que hay momentos para discutir cuál es la política salarial, y esos momentos son el momento de la definición de la ley de presupuesto. También en algún momento se discutió la autarquía, que es otra manera de fijar presupuestos fijos, pero en definitiva no podemos tener situaciones en donde no se respete la ley de presupuesto, que es la que fija para todo el año cuáles van a ser lo presupuestado tanto en ingresos como en egresos por parte de cada poder. Más allá de que está vigente esto de una política de acordadas, de seguir la política que fija la Corte Suprema, pero con un criterio local. Se puede utilizar cualquier mecanismo de, si se quiere, de enganche. Lo que pasa es que siempre va a tener un límite, o sea, no podemos pasar por sobre lo que tiene que ver con una ley que es la ley que fija los estándares presupuestarios provinciales. Básicamente un poco esa es la discusión. O sea, con economía hay que hablar, porque es la que tiene la caja y te dice, mira, esto se puede, esto no se puede, básicamente, sin que sea una intromisión. Pero sí, usted habló mucho del diálogo, con la le doy pie para que lo legislatura. explique, el diálogo entre poderes, ¿no? Sí, a ver, no, son tres poderes los que conforman principalmente el Estado. No pueden existir muchas veces ciertas tomas de decisiones en donde no existe ese diálogo. Si bien hay que hablar con el Ministerio de Economía, el momento oportuno para estas discusiones es el momento de fijar la ley de presupuesto. Ahí es donde se termina fijando cuál va a ser la política salarial anual, ahí es donde se determina cuál va a ser la política en términos de ingreso y de gasto de cada uno de los poderes, y la relación entre poderes, independientemente de lo que tiene que ver con el presupuesto, tiene que ser permanente, porque hay decisiones que no se pueden tomar si no se sabe cuál es la realidad o cuál es la mirada de cada uno de los otros poderes respecto a la misma situación. Bueno, hay un tema también ahora que está bueno, ya estamos hablando del manejo presupuestario del Poder Judicial, y usted que ha estado en su momento en el Colegio de Abogados, que lo conoce también del otro lado, ¿no? Que es este tema de las tasas de justicia. Llega un superior que viene de un sumario, de una investigación, de una denuncia penal que se está investigando, que tiene que ver con los criterios, la discrecionalidad, cómo la justicia dispone, ordena, maneja lo que recauda con las tasas de justicia. ¿Hay que cambiar la política? ¿Puede ser un tema a trabajar? El tema a trabajar yo creo que podría llegar a ser cuál es el destino de la tasa de justicia. Respecto a la discrecionalidad o no, yo creo que en ese tipo de situaciones en donde estamos hablando de ingresos provenientes de una tasa que se cobra por la prestación de un servicio, no puede haber nada de discrecional. Ahí yo creo que es totalmente reglado en cuanto a cómo se tiene que cobrar, cuándo se tiene que cobrar, a quién se tiene que cobrar. Eso tiene que estar totalmente preestablecido, así debería ser, y yo creo que
hacia eso se tiene que tender. ¿Habría habido un exceso de informalidad en algún momento? La verdad que desconozco, al menos en situaciones generales. Lo que sí, creo que sí es pasible de ser discutible es, bueno, a dónde van destinados los fondos de la tasa de justicia, porque, bueno, básicamente estuvieron abocados a lo que es infraestructura, ciudad judicial, de Comodoro y demás, en donde yo también en la legislatura lo planteamos en base a una de las preguntas de un diputado, que yo considero que un porcentaje también debería estar destinado a la profesionalización en términos de capacitación del propio Poder Judicial. Bien. Bueno, vamos a meternos por ahí en algunas cuestiones que yo no quiero que se nos vuelva técnica la nota, pero yo escuché algunos conceptos suyos que me parecieron como novedosos, ¿no? A usted le preguntaban si había que crear un fuero así, otro fuero asá, y usted, una de las definiciones que dio es, habría que hacer un código para procesos colectivos, porque se ve que le ha tocado lidiar con estas demandas. ¿Cuáles son los procesos colectivos? ¿Qué ejemplos hay en la historia reciente de la provincia que usted dice, esto habría que legislarlo porque así como está, es medio caótico, digamos, ¿no? A ver, un caso emblemático y también tratando de ser lo menos técnico posible. Cuando se dio en La Nación el caso Alavi, básicamente, o algunas discusiones que tienen que ver tal vez con aumentos de ¿La antigüedad de la policía acá en la provincia, por ejemplo? Por ejemplo, porque ahí en términos concretos 500 provinciales, 1.500 policías. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de policías tenemos multiplicidad de demandas, multiplicidad de sentencias. Si bien no tenemos sentencias contradictorias, podría haberlas. Dispendio en términos de gastos, no solo en honorarios, sino también en tasas de justicia. Dispendio de tiempo, muchísimos años sin pagar, a punto tal de que hubo que sacar una ley para agilizar procesos, para el cobro de esos juicios. Todos los procesos colectivos lo que tienen es una cantidad importante de sujetos involucrados y la misma causa. Entonces, es como una demanda que es similar a todos, pero todos la tramitan de manera individual. Exactamente. Lo que se tendría que hacer es tender hacia un proceso que aglutine a todas esas demandas para que haya un juez, una sentencia, un abogado de cada una de las partes, pero básicamente para eso hace falta una norma que lo regule. Claro, no hay una regla. Hoy, ¿qué criterio se aplica, por ejemplo? Hoy tenemos algunas herramientas dentro del Código Procesal Civil y Comercial que permite ciertos agrupamientos, pero termina generándose esto. Muchas veces terminamos con muchísima cantidad de causas y con una dispersión también a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, ¿no? Otro tema me pareció interesante, creo que Raidán lo hablamos acá o lo dijo también en la exposición en legislatura. Están haciendo hincapié, esto tiene que ver, me parece, con la modernización, la imagen incluso del Poder Judicial hacia la gente. Es decir, usemos un lenguaje más llano, más claro. A mí como periodista me toca leer fallos también a veces, sobre todo los que están vinculados a los temas que uno trabaja, pero bueno, ya se ha avanzado y todavía queda un camino por recorrer, ¿o no? Sí, desde que arrancamos la Facultad de Derecho, cuando tenemos que leer una sentencia, lo primero que tenemos que tratar de entender es qué pasó. Y yo creo que muchas veces por técnicos o por ciertos tecnicismos nos terminamos hablando a nosotros mismos y sin entendernos, perdiendo el eje de que en definitiva es al justiciable, al ciudadano a quien le tenemos que hablar. Entonces yo creo que sin volver una charla no técnica, se puede hablar en un lenguaje más claro. Yo creo que sí, hay que apuntar hacia eso. Hay que apuntar hacia otras cosas también. La sociedad está esperando también de la justicia resoluciones en plazos razonables. La sociedad está esperando que se hable el lenguaje claro. Entonces yo creo que hay cosas por mejorar, hay muchas cosas que se vienen haciendo, como por ejemplo el superior ya empezó a trabajar ciertos plenarios en las distintas jurisdicciones. Salir un poquito de la sala de acuerdos ahí de... No se puede administrar sin conocer. Es imposible administrar sin conocer, y el Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia, como el máximo órgano del Poder Judicial, es el que tiene que administrar. Entonces, para conocer, y si hay que recorrer, hay que ver cuál es la realidad de cada juzgado, de cada jurisdicción, ver cuáles son las vivencias de cada uno, y muchas veces yo creo que es útil esto que ha implementado el superior de recorrer la provincia. Bien. Bueno, redondeando lo del lenguaje, el latín, ¿no? Que cada tanto lo meten, y me parece que es como demostrar en un fallo que ya todo lo que sé, lo que estudié, tengo que tener alguna frase en latín, ¿no? Sí, sí, muchas veces nos hablamos a nosotros y no nos entendemos. Bueno, o sea que ese es un compromiso asumido. A ver, estaba repasando algunos temas más que tiene que ver. Usted
a ver si podemos entender este concepto. Decía que muchas veces la justicia termina tomando definiciones políticas, como metiendo... Hay cosas que son de la política y que la justicia no debería meterse. Siempre y cuando no se vulneren derechos, digamos, tiene que tener otra mirada, no hacer política. Digo, porque también esto a nivel nacional y viene del gobierno, si se quiere, se empezó a mezclar mucho esto de la justicia, si juega políticamente, si tenés brazos políticos ahí, bueno... a nivel nacional se ve mucho, no sé si lo vemos tanto a nivel provincial o si se conoce, pero me pareció interesante el concepto para explicarlo, ¿no? Sí, en realidad esos comentarios son dos distintos, interrelacionados, tienen que ver con preguntas que hicieron los diputados. Una tenía que ver con el activismo judicial y con la relación que puede existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Básicamente, si es el Poder Judicial quien tiene que tomar definiciones respecto a políticas públicas cuando el Poder Ejecutivo no las cumple. Ese concepto es, yo considero peligroso. Yo considero que el Poder Judicial no tiene que tomar por sí políticas públicas, sí tiene que resolver controversias y ver si se vulneraron derechos. Eso como premisa. No es que el Poder Judicial puede tomar por sí la definición del activismo de fijar el propio Poder Judicial políticas públicas. Eso como punto. Y después, la pregunta que tenía que ver sobre si existen materias que no son pasibles de ser revisadas por la justicia, que capaz que esa pregunta era, no sé si pensada en algo en particular, la respuesta es sí, siempre existieron, existen y van a existir lo que se llamaron cuestiones políticas no judiciables. Ahora, hay ciertos casos muy puntuales, la declaración de guerra, estado de sitio, digo ejemplos de libro, un juicio político. Si se cumplieron con ciertos procedimientos establecidos, después la definición política no es pasible de ser revisada por el Poder Judicial. Si es que tendía esa pregunta. Pero sobre todo yo creo que tendía la pregunta a hacer referencia a si el Poder Judicial puede reemplazar al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones políticas. Hablando de esos ejemplos me da para preguntarle, ¿era necesaria esta reforma, coincide con esta reforma del tema de los fueros? Que también lo alcanza usted, por ejemplo, entre otros, porque lo leía a todos los que estaban protegidos por ese artículo. Hubo diputados que discutieron, dice, bueno, no hacía falta porque ya el mismo superior tenía una jurisprudencia que no... Esta cuestión de que te vayan a la inmunidad de arresto, que te vayan a meter preso, digamos, ¿no? Sí, lo que tiene que ver con la decisión, o si era oportuno o no, ahí sí, yo ya lo dejo a una discrecionalidad política si era necesario o no era necesario. Lo que termina pasando sí con la enmienda constitucional, porque en definitiva es eso, lo que termina pasando es una modificación. Por ejemplo, el gobernador y el vicegobernador, no había jurisprudencia al respecto, ya no tienen inmunidad de proceso, que eso era algo que sí existía en la Constitución. Pero eso hubo que aclararlo en su momento, ¿eh? Claro, entonces ahí sí tenemos un cambio sustancial, y lo que tiene que ver con la no necesidad del desafuero, en el caso de que haya condenas, también es una modificación sustancial. Si es oportuno o no, ahí ya le corresponde netamente a las definiciones políticas. Hoy está en manos de la gente, porque ahora va a ser el electorado el que lo va a definir. Exactamente. Otra frase suya que me quedó picando de cuando habló con los diputados. Me parece que dejó traslucir que no puede ser que sea una de las pocas provincias que no tiene un servicio penitenciario, como diciendo, si la justicia puede aportar en cuanto a proponer, yo... ¿me entendí mal o usted quiere proponer que haya una ley de servicio penitenciario de una vez por todas? En realidad, más que proponer que exista una ley de servicio penitenciario, lo que se planteó es esto de la charla interpoderes. Respecto al servicio penitenciario en particular, la propia Constitución dice que la supervisión de las estructuras carcelarias y alcaldías le corresponde al Superior Tribunal de Justicia. Y por otro lado es a la legislatura quien debería sancionar una ley de servicio penitenciario, porque es una de las dos provincias que no tiene un servicio penitenciario. Y por otro lado es el Poder Ejecutivo el que administra las cárceles. Entonces lo que planteé en ese momento fue que, llegado el momento de sancionarse una ley de estas características, cuán importante es la relación entre cada uno de los poderes para poder tomar una definición que explique las miradas de cada uno de los poderes, que muchas veces son distintas, básicamente por el rol que ocupan. Bien. ¿Qué opinión tiene de una figura que fue muy polémica y que ahora quedó vacante, pero que hay que tomar una definición urgente? Va a ser una de las cosas que usted va a tener que resolver, que es la del administrador general. La necesidad de darle mucho o poco poder a una persona que le dé una mano, que es un especialista en la toma de decisiones. Muchas veces pasa por lo presupuestario, por ordenar también el personal, y es una figura que en su momento
a veces tiene que ver con quién la ocupa, ¿no? Es decir, la habilidad política o no desde ese momento, que tomó tanto poder que parecía un ministro más en alguna oportunidad, ¿no? Yo creo que no debería serlo. Como primera definición, yo creo que los responsables son los ministros, y sí, obviamente es necesario una persona con idoneidad técnica y con capacidad para manejar un presupuesto de esas características, pero no considero que sea un buen escenario una persona que básicamente sea considerado un ministro más. No, yo creo que las definiciones y las decisiones las tiene que tomar Un cargo el Pleno. técnico, ¿no? O sea, Sí, es que lo es. Lo es incluso en términos se había vuelto muy papeles. político, por eso le digo demasiado, ¿no? Sí, eso no lo digo yo, pero en todo caso yo creo que sí tiene que ser una persona que cumpla con las expectativas técnicas del cargo, pero las decisiones las tiene que tomar el organismo que está representado por los 6 ministros. En materia de infraestructura, ¿qué análisis hace cuando llega y cómo ve que está hoy? Más que nada la judicatura, que usted aclaraba, dice, bueno, en los ministerios no me meto, en los ministerios públicos no me meto, pero en la judicatura, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la infraestructura es algo a trabajar. Yo creo que se va a poder modificar mucho la infraestructura en donde hace falta una vez finalizada la ciudad judicial, porque básicamente la ciudad judicial es el eje de infraestructura en términos de la judicatura provincial, y que una vez que se finalice todos los recursos que se están abocando ahí van a poder ser distribuidos también en el resto de la provincia, lo que va a permitir mejoras en el resto de la infraestructura. Por eso yo creo que es clave poder terminar en el transcurso de este año la ciudad judicial, porque es muy necesario para Comodoro, pero no solo para Comodoro, porque una vez que se pueda cumplir con ese objetivo, la tasa de justicia que hablábamos hace un momento va a poder ser destinada también a otros lugares que también necesitan de infraestructura. En el Fuero de Familia escuché que había habido muchas reformas de último momento que tenían que ver, para no meternos en cuestiones técnicas, pero que había como mucha demora o muchas trabas, y que más que nada no le llegaba las resoluciones a la gente, que muchas veces en el Fuero de Familia son urgentes, digamos, ¿no? Sí, yo creo que los plazos en términos generales es uno de los ejes a trabajar en términos generales. Porque en términos de familia, desde ya las soluciones tienen que estar ya, tienen que ser urgentes. Trabajan a nivel muy profesional, la mayoría, por no decir todos, los juzgados, pero muchas veces también hay que tener ciertas herramientas, y se menciona un código procesal de familia para terminar con ciertas discusiones que se tienen entre el fuero penal y el fuero de familia con todo lo que tiene que ver con género. Hay discusiones desde lo legislativo a dar, pero yo creo que sin lugar a dudas uno de los puntos a los que tenemos que tender es a que todos los procesos sean realizados en plazos mucho más breves. Bueno, desearle éxitos para el cierre de la nota, porque es un ministro muy joven, que ya tiene experiencia, bastante, porque hace años que está en un cargo tan relevante como la Fiscalía de Estado, pero bueno, se suma a un superior que creo que la gran diferencia, un poco para cerrar esto de la tarea ahora, es que usted era jefe, era el fiscal. Ahora todo va a tener que ser consensuado, se viene una negociación permanente o una discusión en el buen sentido de la palabra, digamos, ¿no? Sí, yo creo que hay dos chips que tengo que cambiar rápido, que bueno, uno era todo este procedimiento hasta hoy, que era el procedimiento tendiente a cubrir una vacante, que eso se culminó hoy. Entonces tengo que salir de todo lo que tiene que ver con ese escenario y ya mañana poner el eje en todo esto que estamos charlando. Y sí, una postura que cambia sustancialmente es un órgano unipersonal como es la Fiscalía de Estado, un órgano colegiado, es totalmente distinto. Pero me parece que también es una experiencia que es realmente enriquecedora en términos de discusión. Me parece que tengo muy buena relación con todos los ministros, entonces lo considero que en realidad va a ser un tránsito sencillo. Es un cruce de egos, ¿no? Pero lógico, o sea, no lo digo en el buen sentido, las cortes todas, es lo máximo en la carrera política judicial, lo máximo que puede llegar, me parece a mí, a nivel prestigio, y bueno, llegar ahí, después ya empieza a ver quién tiene más razón que el otro, digamos, ¿no? Sí, yo no lo planteo en términos de egos personales, sino de posturas, que cada uno defenderá su mirada. Pero más que de ego, yo creo que es momento de tirar todos para el mismo lado, y creo que así se hace, y mi idea es aportar desde ahí,
y lejos de pensarlo en términos personales, creo que nos debemos hacia las personas que están en el litigio en sí, así que bueno, trataremos de aportar desde ahí. Gracias por haber venido, Andrés, en esta primera nota de la apertura de esta temporada 2025 de Sin Hilo. Felicitaciones y buen año. Gracias.